Buenos días, jóvenes. Buenos días, qué bueno que están aquí. Ya es viernes 18 de junio, el 402B. Vamos a concluir hoy el tema de la derivada de funciones trigonométricas inversas haciendo un pequeño repaso. Para este repaso, así leve, vamos a apoyarnos del manual que les compartí al principio del semestre, donde vienen ejercicios de cálculo diferencial. ¿Dónde está el manual? Aquí está. Página 26. ¿Alguien me puede comprobar si están viendo el manual, por favor? ¿Sí lo pueden ver? Sí, profe. Gracias, gracias. Fíjense, y esos 10 ejercicios vamos a hacer algunos para cerrar el tema. Vienen igual, de lo más simple a un poquito más elaborados. Por ejemplo, el 1 creo que ya lo habíamos hecho. Y es igual al arco seno de 5x. Y ya sé que la derivada del arco seno de un ángulo es igual a la derivada del ángulo entre la raíz cuadrada de 1 menos pi cuadrado. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí dice que es derivar al ángulo entre la raíz cuadrada de 1 menos el cuadrado del ángulo, es decir, de 1 menos 5x cuadrada. La única operación que presenta es este cuadrado. Como se está multiplicando, este cuadrado afecta al 5, pero afecta a la x cuadrada. Y ese sería su resultado del ejercicio número 1. Es muy simple, pues, muy simple. Ya el ejercicio 2, pues, tiene una constante por una función. Tres veces el arco coseno de 4x. Y dijimos, mientras el ángulo es un entero, como que termina muy rápido, ¿no? Independientemente si sea un producto, una suma o esté solito, se termina rápido. Se entretiene un rato cuando el ángulo no es un entero. Pero aquí sigue siendo simple. Una constante por la derivada del arco coseno de 4x, que es la misma fórmula pero con signo negativo. La derivada del arco coseno de u es igual a menos la derivada del ángulo entre la raíz cuadrada de 1 menos el cuadrado del ángulo, que sería menos la derivada de 4x entre la raíz cuadrada de 1 menos 4x al cuadrado. Por lo tanto, f' de x más por menos me queda menos, me quedaría menos 12 entre la raíz cuadrada de 1 menos 16x, que sería el ejercicio número 2. El ejercicio 3 sí tiene un producto de dos funciones, que es x, que es una función algebraica que multiplica al arco cotangente de 3x. Repito, si aquí tuviera un signo de más o un signo de menos, derivo este y derivo este. Pero como no tiene aparentemente ningún operador aritmético, significa que se está multiplicando. Y al estarse multiplicando, necesito forzosamente aplicar la regla del producto. La primera es x por la derivada del arco cotangente. La derivada del arco tangente de u era derivar el ángulo
entre 1 más su cuadrada. Por lo tanto, la derivada de la cotangente, que es la que ocupo ahorita, es la misma, pero con signo negativo. O sea que necesito derivar el ángulo entre 1 más el cuadrado de 3x. La primera por la derivada de la segunda, más la segunda, que es el arco cotangente de 3x, por la derivada de x, que es 1. La primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Ya terminamos, vamos a ordenar un poco el resultado nada más. 3 por x me queda 3x entre 1 más 9x cuadrada más el arco cotangente de 3x. Ahí estaría terminado el ejercicio. Dice el ejercicio, por ejemplo, el 5. Creo que el 5 es el más elaborado de todos los que están ahí. Más que el 9. Creo que el 5 es el más. Bueno, vamos a cerrar con el 5, que es el más elaborado. Vamos a hacer el ejercicio número. Vamos a hacer el ejercicio 7. Dice el 7 que y es igual al arco coseno de x sobre 2. Vamos a hacer ese y vamos a hacer el 5 para cerrar el tema. 7. Y es igual al arco coseno de x sobre 2. Esta es su fórmula. Me quedaría entonces y' va a ser igual. Ya sé que la derivada de x sobre 2 es un medio. Ya lo explicamos la clase anterior. La derivada de x es un 1 y 2 pues una constante. Si tuviera yo 2 sobre x, ya es diferente. Tendría que subir la x como a la menos 1 y luego derivarla. Que vamos a hacer ahorita precisamente en el ejercicio 5. Entonces, pero mientras sea x entre una constante, su derivada es la derivada de x entre la constante. Entre la raíz cuadrada de 1 menos el cuadrado de x sobre 2. Pero lo único que tengo que hacer es elevar al cuadrado, hacer la resta y sacar la raíz cuadrada para poder terminar. Pero de cálculo, en sí de cálculo, aquí se terminó. Bueno, me faltó el signo de menos, porque dice que debe ser negativo. Entonces, de cálculo propiamente ya se terminó el tema aquí. Lo que sigue es un poquito de álgebra y de aritmética. Menos un medio entre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada sobre 4. Resolví esto por partes, menos un medio entre. Voy a resolver esta resta. Dijimos que el común denominador era el producto de ellos dos. 4 por 1 me queda 4 y 1 por x cuadrada, x cuadrada. Divido esta raíz en dos raíces, la raíz del numerador y la del denominador. Y el primo va a ser igual a menos un medio entre la raíz de 4 menos x cuadrada entre la raíz de 4. Esto no tiene raíz cuadrada exacta porque se están restando. Sí, cierto, el 4 tiene raíz cuadrada exacta y la x cuadrada también, pero no puedo obtenerlas porque se están restando. Si se estuvieran multiplicando, pues sería diferente, pero no, se están restando. Así que esta raíz se queda igual, pero esta raíz cuadrada de 4 se va a convertir en un 2 y se va a eliminar con este 2 que tengo acá. Se ven muchos pasos, les digo, porque yo lo hago así como muy específico, pero pueden evitar pasos definitivamente. Y el prima va a ser igual a un medio entre la raíz cuadrada
de 4 menos x cuadrada sobre 2. Cancelo este 2 con este 2 y me quedé que su derivada es 1 entre la raíz cuadrada de 4. Sí puedes ahorrar pasos nomás, no sé, sería pasar de aquí hasta acá, pues no ahora, hay que escribir los pasos que fundamenten cómo llegaste al resultado. Decíamos que quería resolver el que se podía pensar que es un poco más laborioso, es ese ejercicio número 5. Los demás ya son muy similares. Bueno, no tan laborioso, está laborioso porque es un producto de dos funciones. Pero derivar x sobre 2, pues ya lo hicimos, pues un medio. Pero vamos a hacerlo de todos modos para practicar esa fórmula del arco cosecante. Y porque es un producto de dos funciones también. El problema número 5. Y va a ser igual a x cuadrada por el arco cosecante de x sobre 2. Repito, si aquí tuviera un signo de más o de menos, derivo este y se acabó el problema. Pero como no existe, me está indicando que esta x cuadrada, que es una función algebraica, se está multiplicando con esta función trigonométrica que es inversa. Tengo el producto de dos funciones. La primera función por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. No sé si haga falta todavía volver a escribir las fórmulas. Bueno, pues que esas ya se las saben. Yo no puedo empezar este problema sin saber que la derivada de u por v, v es igual a u, que es la primera, por la derivada de la segunda, más la segunda que es v, por la derivada. Sin eso yo no puedo empezar. Pero como ya lo recordé, entonces sí puedo empezar. Y lo único que necesito es la fórmula para derivar el arco cosecante de un ángulo. Dice que es menos la derivada del ángulo entre el ángulo por la raíz cuadrada de u cuadrada. Ya la apuntamos en la clase anterior. Esa era la fórmula. Entonces, cuando yo llego aquí, digo, y' va a ser igual a la primera, que es x cuadrada, que no se deriva, pero la segunda sí. Voy a derivar el arco cosecante de x sobre 2, que me dice que es menos la derivada de x sobre 2, que ya sé que es un medio, entre u, que es el ángulo, que es x sobre 2, por la raíz cuadrada de u cuadrada de x sobre 2 al cuadrado menos. Ahí está. La primera función por la derivada de la segunda, más la segunda, que es el arco cosecante de x sobre 2, por la derivada de x cuadrada, que es 2x. E insisto, aunque parezca disco rayado, ahí ya terminé de derivar. Ya está, la derivada de la función ya está. No está simplificada y ni puedo dejarla así. Hay algunas operaciones indicadas que puedo hacer y que voy a hacer ahorita, pero propiamente de cálculo, ahí está. Utilicé el producto de dos funciones y utilicé la fórmula de la derivada de la cosecante de u. Lo que resta es un poquito de álgebra. Aquí tengo un medio. Por un medio que está aquí, pues se simplifica y me queda la pura x. Y al dividir x cuadrada entre x, pues me queda una x nada más.
Por lo tanto, y' va a ser igual a menos x entre la raíz cuadrada de x cuadrada sobre 4 menos 1. Otra vez, ¿qué hice? Este menos, más por menos es menos este que está aquí. Un medio entre un medio de x. Aquí tengo un medio de x. Un medio entre un medio me queda un entero, ¿no? Pero al dividir x cuadrada entre esta x que tengo aquí, se restan los secuentes y me queda esta x. Y este otro ya no se pone porque se ve hasta feo, ¿no? Una x. Siempre que la x o una variable o constante no tenga un coeficiente, se sobreentiende que es el 1. Entonces lo único que tengo que hacer es algo similar al ejercicio anterior. Necesito hacer la resta primero, menos x entre la raíz cuadrada 4, cruzado 1 por x cuadrada, 4 por menos 1. Descompongo en dos raíces, menos x entre la raíz cuadrada de x cuadrada menos 4 entre la raíz cuadrada de 4. Que ya sepas que es un 2. Por lo tanto, y' va a ser igual a menos x entre la raíz cuadrada de x cuadrada menos 4 entre 2. Le ponemos un 1 aquí. Hacemos la ley de la herradura, que no es otra cosa que una división de fracciones. Y me quedaría y' va a ser igual a menos 2x entre la raíz cuadrada sería. Por eso dije que el 5 era un poco más elaborado. Repito, no en la parte de derivar, en la parte de simplificar. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. ¿Todo bien? Pueden, si quieren tener práctica, apareció el calendario de exámenes, pero para los alumnos de sexto semestre, entre lunes, martes y miércoles. Yo quiero suponer que el examen nos lo irán a programar de este lunes en 8 días. Tiempo suficiente para ver la derivada de funciones logarítmicas y exponenciales y la derivación implícita. Creo que con eso pudiéramos cerrar bien el curso. Si todo sale bien, y espero que así salga y que no nos pase nada, nos tocaría vernos con este grupo en quinto semestre. No me preocupa tanto no alcanzar a ver las aplicaciones porque, primero, aunque fuera en presencial, no se alcanza. Pero segundo, porque como nos vemos, o sea, o sea, la mitad o un poquito menos de la mitad de quinto semestre tenías el curso de cálculo diferencial y la otra parte del semestre haces el cálculo integral. Entonces, no hay tanta presión porque es probable que nos volvamos a ver. Con los grupos que no nos vamos a ver, sí hay más presión un poco porque, pues antes de abarcar un poco más de cosas, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo ahí hasta la derivada de funciones. Aquí ya tenemos cerrado derivada de funciones trigónicas inversas. El examen se abarcaría esta parte nada más, este último examen parcial que vamos a hacer. En caso que nos dijeran que este lunes fuera el examen, que no es el caso, abarcaremos un solo tema. Entonces yo pienso que con las 4 clases de la próxima semana podemos ver esos 3 temas que les dije, porque sigue siendo lo mismo. Si a ti te dicen, aunque yo necesito explicar pues qué es un logaritmo y esas cosas, ¿no? Pero si ahí me dicen la derivada del logaritmo natural de u es igual a la derivada de u entre u. Pues eso sí lo puedo interpretar. Si a mí me dices, aún sin saber qué es un logaritmo, que yo les voy a explicar el próximo lunes qué es un logaritmo y esas cosas, ahí me dicen el logaritmo natural de x cuadrada. Tiene subs x cuadrada. ¿Y qué te dice que vas a derivar? Aquí me dice que derive a la u, que es la x cuadrada, y que lo divide entre la u, que es x cuadrada. La derivada de x cuadrada entre x cuadrada. Al simplificar me quedaría 2 entre 1 es 2, y x entre x cuadrada se restan los exponentes y me quedaría la x.
sea, ya voy teniendo cierta habilidad en interpretar una fórmula de cálculo diferencial. ¿Qué voy a hacer aquí? Lo mismo va a pasar aquí. ¿Qué pasa si hay una constante? Pues está multiplicado por la derivada de la función. ¿Qué pasa si es una suma? Derivo cada término. ¿Qué pasa si es un producto? Pues hago lo mismo. Pero es bien repetitivo. Por eso yo insistía mucho en aprenderse las primeritas. Aprende las primeras y las que siguen, pues es lo mismo. Están haciendo lo mismo. Aquí la parte difícil ya luego es entender qué es una función logarítmica. Me dicen a mí, o le van a decir el lunes y martes, la derivada de E a la U. Yo sé que sea la U, pues si veo una fórmula, me dice, ¿es ella misma? E a la U por la derivada de U. Entonces, a mí, si yo veo una función que me dice E a la 3X, yo voy a explicar qué es el número E y todo eso. Pues si yo veo, a ver, tienes que resolverla así, sacar ahí, es ella misma por la derivada de su exponente. La derivada de U porque es su exponente, por lo tanto, Y' es igual a 3E a la 3X. Y lo mismo, puede haber una suma, un producto, un cociente. Esta U puede ser algebraica como 3X, pero puede tener aquí, por ejemplo, un coseno de 3X. Y como ya sé cuál es la derivada del coseno de 3X, entonces empieza todo junto. Por eso, si no han aprendido bien las algebraicas, valdría la pena regresarse un poco. Si pasa este semestre, o sea, y acreditaste, pero sin saber prácticamente nada, la recomendación sería, en estos 2 meses, que es casi todo julio y agosto, que va a ser de receso, pues ponte a practicar la derivada de funciones algebraicas como un consejo, pues nada. Muy bien, vamos a dejarlo ahí entonces, vamos a aprovechar este ratito para ir a desayunar. No tengan clase ustedes después de esta, pero yo sí, y me faltó un espacio ahí para ir a desayunar, pero creo que vamos bien y creo que lo cerramos bien. Y aparte es lo que me tocaba a mí explicar. O sea, creo que lo que queda es que ustedes tomen los ejercicios que restaron de su manual y los puedan resolver. Si tienen alguna duda en uno de ellos, pueden mandar al grupo o pueden el próximo lunes, ¿sabes qué, profe? Antes de que me empiece a explicar a mí qué es un logaritmo, qué es una función logarítmica o qué es una función exponencial y en dónde están, cómo se comportan, pueden preguntarme sobre algún ejercicio. ¿Vale? Que tengan un buen día. Cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes. Gracias, profe. Gracias, profe. Vale, que estén Gracias, muy bien. maestro. Gracias, profe. Que estén muy bien. Cuídense, nos vemos.